Gracias por acompañarnos en Diálogo de Impacto. En ausencia de la licenciada Emma Calderón, que se encuentra en un proceso de vacaciones, estaremos junto con usted compartiendo todos temas de mucho interés, sobre todo dirigidos a la sociedad y cómo, también como sociedad, somos agentes de cambio ante las amenazas que existen. Hoy me acompaña en los estudios miembros del movimiento Por Nuestros Hijos. Un movimiento que ya conocerá cómo surge, por qué surge, las razones. Y es que hay un malestar, si se quiere, por el diseño curricular. Esto referente a la forma como se quiere educar sexualmente a nuestros hijos desde las escuelas. También se han utilizado diversas estrategias por parte de la Secretaría de Educación para poder llamar la atención de los niños. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Qué estrategias están utilizando? Pues lo vamos a compartir esta mañana también. Y la otra pregunta es, ¿se ha tomado en cuenta a los padres de familia? ¿Se ha socializado estos cambios? Porque hay que decirlo, este movimiento no se opone a algunos cambios, pero tiene que ser socializado también. ¿Qué están haciendo los tomadores de decisiones respecto a ello? Esto y más estaremos abordando en este diálogo de impacto, por lo que les invito a ustedes que estén pendientes también. Y es que hay una propuesta que hay que recalcarla también, un plan 2030. ¿De qué trata esto? ¿El gobierno está pegado a esto? ¿La Secretaría de Educación? Bueno, este y otros temas estaremos abordando, por supuesto, siempre referente a esta temática en Diálogo de Impacto. Escuchemos un poquito de qué trata, cuáles son las realidades, las situaciones que se viven a continuación. El actual gobierno de la compañera Xiomara está invirtiendo fuertemente en lo que es material educativo, capacitación docente e infraestructura escolar. Esos tres niveles, sumados a matrícula gratis y alimentación escolares, que nos están dando esos resultados esperados por nosotros, ¿verdad? Y que nosotros sabemos que podemos cambiar. Bueno, el resto de la capacitación docente va a venir en función de la nueva currícula. Una nueva currícula que va a enseñar al niño no solo a leer y a escribir, sino que a comprender lo que lee y escribe, que le va a entregar lógica matemática, que no solo va a saber hacer operaciones matemáticas, sino que va a tener lógica matemática. Aparte de eso, va a ser esa currícula, traerá hondureños verdaderamente pensantes, capaces de analizar su entorno y su realidad nacional. Recuerden que en épocas anteriores el hondureño ha sido engañado por una lámina de zinc, una bolsita de comida. ¿Por qué? Porque no ha tenido los alcances de revisar la realidad nacional y analizarla. Así damos inicio a Diálogo de Impacto y ya me acompaña en los estudios Patti de Suazo, a quien le agradecemos. Ella es madre de familia y miembro de este movimiento Por Nuestros Hijos, y también al abogado Juan Diego Lacayo, que forma parte de este movimiento, que queremos agradecerles realmente el que nos acompañen, el que estén con nosotros y sobre todo poner en contexto esta realidad que ha hecho que ustedes surjan. Voy a iniciar con el abogado Lacayo, que nos comente por qué surge este movimiento. Buenos días. Sí, muy buenos días. Gracias a usted por la invitación. La verdad es que este movimiento es una iniciativa espontánea de padres de familia. O sea, la realidad es que hemos visto la necesidad de agruparnos, padres de familia con intereses comunes, sobre todo intereses en la educación de nuestros hijos, porque no solo a nivel de la legislación hondureña, sino a nivel de la realidad, uno como padre de familia quiere ejercer su derecho a poder estar enterado de todo, ¿verdad? Y a poder estar participando de manera activa en la educación de sus hijos. Y eso es lo que no hemos sentido, ¿verdad? Lo que no hemos sentido de manera histórica en el ámbito de la educación hondureña es el involucramiento de los padres de familia. Normalmente nos enteramos a través de los medios, de la información oficial, y eso no debería de ser así, debería de consultarse. Entonces, este es un movimiento que está a la orden de las autoridades para ser invitado y que de forma estructurada podamos abordar los temas como este, ¿verdad? De la revisión o actualización de la malla curricular. Pero no hemos recibido esa invitación. Si usted quiere que lo inviten, usted tiene que tener una organización, usted tiene que estar ordenado. Y eso es lo que justamente estamos haciendo, poniéndonos a la orden de las autoridades como padres de familia organizados para que nos inviten. Bien. Patti, ¿cómo formar parte o por qué formar parte de este movimiento?
Bueno, gracias, Carlos. ¿Por qué y cómo? Pues porque todos pues estamos, creo yo, amamos a nuestros hijos en primer lugar, ¿verdad? Y por ello vamos a hacer lo que sea necesario, Carlos. En este caso, pues, estar atentos de lo que se está queriendo hacer con ellos, ¿verdad? De quererles de confundir su mente de repente, Carlos, ¿verdad? Abordando temas que no van acorde a su edad, ¿verdad? Por ejemplo, a niños desde 5 años, 4 años, quererlos instruir en temas sexuales, ¿verdad? Entonces, creo que ahí es donde surge mi inquietud personalmente, ¿verdad? De poder estar en este movimiento. ¿Y cómo puede hacer usted para estar en este movimiento? Pues puede ubicarnos en las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, TikTok. Nos manda un mensaje, denle like a nuestras páginas, puede mandarnos ahí un mensaje. Así es como hemos obtenido mucha información, Carlos, ¿verdad? De padres, de maestros que nos mandan datos importantes para nosotros. Entonces ahí puede seguirnos, se puede contactar, nos manda un mensaje y ya nosotros pues también lo tomamos en cuenta y sabemos que estamos contando con ustedes. Abogado, legalmente, ¿cómo han llevado este proceso por parte de la Secretaría de Educación? ¿Se les ha tomado en cuenta a los padres de familia? Mire, el proceso para poder hacer una reforma o una implementación de un nuevo currículo académico es, en primera instancia, la invitación a la participación de los padres de familia, de los educandos y de los alumnos, naturalmente. La segunda etapa tiene que ver con una socialización o con una participación, digamos, para poder validar el producto que va a ser el producto que se va a aprobar. Y finalmente está la etapa de aprobación y experimentación, que es ya implementar la nueva currícula a nivel académico. El problema es que la encargada de la Secretaría de Educación ha informado en una publicación en medios escritos de diciembre de 2023 que ya está en la etapa de validación con cooperantes externos. Y esa es una cita textual de lo que hemos leído en noticias. Entonces, cuando nosotros escuchamos que ya la autoridad está validando con cooperantes externos, hay dos preocupaciones. Primero, que se brincó la primera etapa de la participación y no fuimos invitados. Y la segunda, que es más preocupante, es cuando dice cooperantes externos. Si usted dice, bueno, ¿y quién es el cooperante externo? Si es externo, supone que no es de Honduras. Si no es de Honduras, ¿de qué país es? Si no es de algún país, ¿será el propio país? ¿Será una entidad oficial de ese país o será una que rectora todos los países en uno solo? ¿Será esto de las Naciones Unidas? ¿Será de UNICEF? ¿Será del no sé, del PNUD? Nadie sabe a dónde está esto, en qué escritorio se encuentra este nuevo currículo y no lo conocemos. Entonces, como le digo, tenemos 3 etapas, están en la segunda etapa, incluso se han brincado a la tercera porque han hablado de la experimentación. ¿Cómo van a estar experimentando ya la implementación de un nuevo plan de estudios, de un nuevo currículo escolar académico, sin ni siquiera habernos informado qué es lo que le están incluyendo o qué le están quitando o qué le están mejorando? Es verdaderamente preocupante y como padre de familia yo no puedo andar a ciegas en la oscuridad, ¿verdad? Y mucho menos mandar a mis hijos a ciegas a la oscuridad. Entonces yo necesito estar involucrado y necesito alertar a los padres de familia para que sepan qué es lo que está sucediendo. Claro, Pati, de acuerdo a la información que ustedes han recapitulado a través de diferentes metodologías, ¿qué es el sentir específicamente de los maestros, por ejemplo? ¿Ya se está aplicando o se han hecho sondeos en algunas escuelas? Es correcto, Carlos, información que nos ha llegado, ya se han aplicado, bueno, tenemos unas guías que se aplicaron, ¿verdad?, en escuelas, haciendo sondeos con los niños, ¿verdad?, aplicando encuestas o revisiones que hacen, ¿verdad?, en temas supuestamente de matemáticas, pero llegaron haciendo otras consultas. Luego hemos tenido información de maestros que han sido llevados a capacitaciones, Carlos, ¿verdad?, que ya están siendo capacitados en estos temas. Cuando la noticia era que pues esto no iba, que esto no se iba a aplicar, ¿verdad? Entonces para nosotros es preocupante, como lo dice el abogado, porque entonces, ¿dónde estamos, verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Quiénes están haciendo las cosas? Sí nos encantaría a nosotros pues que la señora presidenta pudiera invitarnos, Carlos, ¿verdad?, podernos sentar con ella, como dice el abogado,
somos, pues nos hemos unido. Aquí nadie está pagado por nada, simplemente fue por el amor a nuestros hijos, y no solo nuestros hijos, Carlos, o sea, estamos también aquí por los niños, esos niños de tierra adentro que pues de repente sus padres ni se enteran, no hay una manera, no tienen un medio cómo enterarse, pero estamos queriendo ser también la voz nosotros para esos niños. Entonces pedirle a la señora presidenta, permítanos un diálogo con usted. Sabemos que ella, madre, abuela, ¿verdad? Y que pues usted se dio cuenta, vetó, ¿verdad? También esta ley que se estaba queriendo aprobar. Entonces pedirle ahora esta nuevamente oportunidad, porque supuestamente esto no iba a pasar, y estamos viendo que se está dando, que dicen ya ahorita va esa nueva malla, que van con unos ejes transversales diferentes a como ha sido. No estamos en desacuerdo que haya una renovación, Carlos, pero que todo sea consensuado. Y dicen, y nos ampara la ley, que padres debemos de estar pues involucrados, ¿verdad? Sí, justamente en eso, abogado. La ley ampara realmente a los padres de familia porque deben estar enterados de cómo van a educar a nuestros hijos. Usted hablaba de estos pasos que se han ido saltando en el proceso, y también recalcar, no se oponen a cambios, sin embargo quieren ser partícipes también de ello porque son el futuro del país el que está en riesgo. ¿Usted conoce estas guías que se pretenden echar a andar ya este año, abogado? Mire, cuando se refiere a las guías, la respuesta es sí. Conocemos las guías que fueron justamente las que rompió en un programa de televisión correcto. El ministro, y que generó todo un escándalo. Yo incluso emití una carta abierta pública para referirme a ese tema porque el ministro Esponda fue atacado por parte de la ministra de Derechos Humanos. Y la verdad es que se generó una controversia a lo interno del Poder Ejecutivo que definitivamente improductiva y preocupante. Y en ese sentido sí conocemos el contenido de las guías y es así, preocupante, es aberrante el tipo de preguntas que ahí se han incluido y disfrazadas de las materias básicas de español y de matemáticas, estudios sociales y ciencias naturales, lo cual era completamente un engaño. Pero cuando hablamos del currículo nacional, ese no lo conocemos, ¿verdad? Entonces lo que decía Patricia con respecto a los ejes transversales de educación, sabemos que se han incorporado algunos ejes adicionales a los que ya se tenían, ¿verdad? Y tenemos los títulos. Y ya solo por el título ya estamos preocupadísimos, ¿verdad? Porque se habla de estos temas de equidad, de inclusión y un montón de conceptos que son hermosos. Porque el castellano es hermoso, el español es hermoso, y cuando usted ve la definición de inclusión, usted encuentra tal vez 3 páginas de definición. Bueno, nosotros queremos saber de esas 3 páginas a cuál de esos incisos se refiere con inclusión. Claro. Porque yo puedo incluir a una persona no vidente. De acuerdo. Yo puedo incluir en mi vida rutinaria académica a una persona que tiene un déficit de atención, o a una persona que tuvo un retraso mental. Eso es inclusión. Inclusión es que usted le abra la puerta a la educación a todas las personas, indistintamente de cuál es su estatus social, por ejemplo, o de qué lugar del país, como decía Patricia, si viene de tierra adentro o si es de una ciudad desarrollada o subdesarrollada. Eso es inclusión. Entonces a mí me encanta la palabra. Pero cuando eso lo vemos en el ámbito de estas organizaciones que promueven a nivel internacional ideologías, el concepto de inclusión dentro de la ideología, ¿verdad? Es una cosa delicadísima. Entonces ya me preocupa. Y cuando yo pido información no me la dan. Y lo que me dicen es, en un medio escrito, ya estamos validando con cooperantes. Entonces yo digo, bueno, ¿y a mí cuándo me informaste? O sea, te brincaste la tranca. Y ese es el gran problema que tenemos nosotros como padres de familia, que se nos ha marginado, históricamente se nos ha marginado. No estamos hablando solamente de este gobierno, claro. Estamos hablando de las autoridades que históricamente hemos tenido. Este currículum no se reforma desde el año 2003, tiene 20 años. Estamos hablando de una situación que sí amerita revisiones, actualizaciones, pero invítenme. Entonces lo que nosotros estamos es pidiendo a gritos que nos inviten. Y lejos de eso, cuando hemos tenido invitaciones, nos coartan y nos limitan la posibilidad de participar. Y eso no es Estado de Derecho. Entonces, como practicante de las leyes y como
además un ciudadano común y corriente que las cumple o que tiene que cumplirlas, yo invito a las autoridades a que respetemos la ley y el Estado de Derecho en un país que se rige por el derecho y que tiene estatuido un orden legal. Usted tiene que respetar lo que dicen las leyes. Y la ley dice, la ley fundamental, mire el título, dice Ley Fundamental de Educación, y su reglamento dice que los padres de familia somos los actores principales, junto con los educandos y junto con los maestros. Entonces, ¿por qué no se nos ha invitado? Y se le está preguntando a cooperantes externos, como que si a mí me tuviese que validar Canadá o Italia o Estados Unidos o cualquier otra república lo que yo estoy implementando a nivel académico. Eso no es así, eso es preocupante, eso se llama injerencia y eso no lo vamos a permitir. ¿Han tenido como movimiento acercamiento, Pati, a la Secretaría de Educación? ¿Han buscado ustedes querer conversar con el secretario Esponda? Fíjese, Carlos, que tuvimos una invitación el año pasado, ¿verdad? Se nos invitó a un foro donde se dijo, la invitación decía, vamos a discutir, ¿verdad?, el tema precisamente del reglamento, ¿verdad?, de educación. Cuando llegamos a la sorpresa, Carlos, que pues no, ¿verdad?, no íbamos a eso, simplemente era una plática donde se nos coartó también el poder hablar, ¿verdad? Fuimos varios del equipo, nos acompañaba en ese momento la abogada Dania, ella era la vocera en ese momento y bueno, nos cortaron, no nos permitieron hablar. Recuerdo yo que el padre Javier nos cedió los minutos que él tenía, luego un pastor también le cedió los minutos que ella tenía y simplemente nos cortaron, Carlos. Simplemente estábamos diciendo nosotros a qué nos oponíamos, que no se nos había tomado en cuenta y que nosotros traemos propuestas, Carlos, también, ¿verdad? Que nosotros tenemos propuestas de qué poder hacer. Porque el tema ellos lo han disfrazado, lo han querido pues poner bonito, rimbombante, diciendo vamos el tema del embarazo, tratar el tema del embarazo. Entonces, claro, la gente dice, qué bonito, ¿y por qué te opones a eso? ¿Verdad? Que hay que educar para prevenir embarazos. Pero la realidad no es esa, Carlos, hemos visto que no es esa la realidad. Entonces nosotros decimos, ¿por qué no? Es cierto, hay muchos embarazos, ¿por qué no abordamos realmente el tema del embarazo, verdad? Poniendo penas, ¿verdad?, digamos, a los violadores, que haya paternidad responsable, que se eduque al varón también, Carlos. Solo hablamos de la niña, de la mujer, de la joven. ¿Y los jóvenes qué vamos a hacer con los jóvenes varones, Carlos? Que también hay que educarlos. Entonces, ese es el único acercamiento, Carlos, que hemos tenido, ¿verdad? Entonces, simplemente nos tuvimos que retirar de esa mesa supuestamente de diálogo, ¿verdad? Porque se nos cortó, ¿verdad? No pudimos hablar, no se nos permitió participar, nos retiramos y no hemos vuelto a tener un contacto, ¿verdad? Entonces, sí nos encantaría, como dice el abogado, pues para eso estamos, ¿verdad? Para eso está el movimiento. Tenemos un buen equipo que por amor realmente, ¿verdad?, porque amamos a nuestros hijos, estamos ahí, médicos, abogados, madres, padres, ¿verdad?, que estamos pues comprometidos realmente, Carlos, con esta causa. Sin duda que sí. Mire, solo quiero agregar algo a lo que ha mencionado Patricia con respecto a esa invitación que recibimos. Eso fue en el marco de la Comisión de Educación y eso fue en el marco del proceso para socializar el proyecto de ley de prevención del embarazo adolescente. Otro asunto que desde la nomenclatura de la ley uno empieza a preguntarse, ¿acaso es con una ley que uno previene el embarazo? ¿Acaso es que cuando yo apruebo la ley, hoy sí, resuelto el problema? Pero bueno, indistintamente de ese tema que es más de nomenclatura que de otra cosa, la Comisión de Educación, para tapar el bache, básicamente, gira una invitación a nuestro movimiento y nos dice que nos esperan en el Congreso Nacional para poder revisar el asunto. Y lo que estábamos revisando era ya un reglamento, si la ley ya estaba en manos de doña Xiomara para que la sancionara. Gracias a Dios tuvimos la posibilidad de movilizarnos como movimiento, no sé, 100,000 personas en 7 ciudades diferentes en julio del año pasado, y la presidenta escuchó nuestro clamor y ella como madre y como abuela, evidentemente preocupada por estos asuntos, vetó la ley, no la sancionó, la vetó. Entonces, claro, eso para nosotros fue un gran gesto de parte de nuestros gobernantes. El problema es que en el Congreso de la República nos llamaron como para pavimentar el camino. Si ya la ley ya había sido discutida y aprobada por los diputados.
Si ya había sido aprobada por ellos, ya había sido enviado el decreto, ¿a qué nos invitan? Y cuando llegamos a la invitación, nos dicen que tenemos 3 minutos. Bueno, primero yo no pude entrar. O sea, primero le pasen 5, dice. Entonces, claro, el movimiento es un movimiento. Claro. Y pasan solamente unos cuantos, y cuando llegan ellos, les dicen, van a tener 3 minutos cada uno. Entonces, ¿qué nos hicimos? Nos fuimos a nuestras casas o a nuestras oficinas a ver la transmisión por el canal del Congreso, canal abierto. Y estamos viendo la transmisión, y de repente cuando empieza a hablar uno de los miembros del movimiento nuestro, ¡puf!, empiezan a poner guacamayas y empiezan a poner ahí un montón de imágenes de Copán y unas ballenas en Utila. Entonces uno dice, bueno, y ahora no me vas a dejar escuchar, no me dejaste entrar. Me limitaste a los que entraron a que no pudieran hablar todo el tiempo, y ahora resulta que me vas a poner ballenas y no me voy a enterar de lo que se habló. Entonces, levantarse e irse. Claro. Eso fue lo que tuvieron que hacer, levantarse e irse, porque si aquí no me van a dejar hablar, a mí no me vas a hacer firmar una lista de invitados para justificar que yo sí participé en una socialización. No, nos vamos. Abogado Patti, me gustaría que después de la pausa me comentaran a qué escenarios nos enfrentamos si continúa este tipo de reformas, si se quiere, en la malla curricular y el impacto que va a tener. ¿Les parece si después de la pausa quédese con nosotros? Ya volvemos con más de Diálogo de Impacto. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos en esta conversación de Diálogo de Impacto con miembros del Movimiento por Nuestros Hijos, defensores de la educación integral de nuestros hijos. Antes de la pausa, le decía al abogado Lacayo, quien nos acompaña, y también a Patti de Suazo, hablábamos justamente de los escenarios que se pueden enfrentar si esto continúa, porque no han parado pese a una decisión, si se quiere, que tuvo el gobierno, y vemos algunas imágenes, por ejemplo, Patti, de los ejes que usted conversaba. Así es, Carlos. No soy abogada yo, ¿verdad? Yo pues lo he comentado, yo les digo a los padres, pero nos toca aprender, Carlos, nos toca estar informados, ¿verdad? Nos toca pues entender qué es lo que está sucediendo. Aquí tenemos ahí los 3 ejes transversales sobre los cuales está pues fundamentada, ¿verdad?, nuestra educación. Ahí ustedes lo pueden ver: identidad, trabajo y democracia participativa. Y en la otra imagen que teníamos son los 10 nuevos ejes sobre los cuales pues ya se trabajó, ¿verdad? Usted ve ahí los nombres pues bonitos, ¿verdad? Y uno dice, bueno, está bien, vamos a ver el medio ambiente, cuidar. Pero vemos unos que están subrayados en negro, Carlos, ¿verdad? Educación sexual preventiva y por salud, equidad e inclusión. Entonces ya lo mencionaba el abogado. Bueno, ¿cuál inclusión? ¿Qué es inclusión? ¿A qué lo están refiriendo ellos, verdad? Entonces ahí es donde nosotros no tenemos claro, no lo tenemos claro, y ellos tampoco nos lo aclaran, ¿verdad? Ellos pues creo yo, unos dicen una cosa, otros dicen otra, dicen no, si es que no tiene nada que ver con esto del género, ¿verdad?, que se está hablando tanto ahorita. Simplemente es prevenir embarazos, o simplemente es educar en la sexualidad, y todo el mundo dice, pero ¿cómo te vas a oponer a que eduquen en la sexualidad? Anda por ahí una campaña también, Carlos, que están promoviendo, ¿verdad?, educando en la sexualidad, educación sexual integral, como lo llama la ONU, ¿verdad?, la ESI, la famosa ESI, donde, ¿qué es lo que se quiere? Adoctrinar a los niños. Niños desde 4 o 5 años que ya les están diciendo, es tu cuerpo, tú haces lo que quieres, si sientes agradable, ¿verdad?, el poder tocar tu cuerpo, hazlo. Por ahí hablábamos de un llavero que han dado circulando también, Carlos, ¿verdad?, que se les está entregando a niñas desde 5 años, Carlos. Yo no sé si ustedes tendrán imágenes, pero es impactante las cosas que se le dicen a las niñas, ¿verdad? Es tu cuerpo. Si sientes el deseo de tener una relación, tú lo puedes hacer. Carlos, ¿yo cómo voy a permitir que a mi hijo, tengo un hijo varón de 8 años, lleguen a la escuela a estarle diciendo todos los días, haz con tu cuerpo lo que quieras, tú tienes el derecho? ¿Qué va a suceder con mi hijo? Va a llegar a casa y me va a decir, mamá, déjame que yo quiero hacer esto. Esto me lo dice, usted sabe que los niños a su maestro, santa palabra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a entrar yo? Entonces, ¿qué pretenden? ¿Destruir familias, Carlos? ¿Verdad? Para que entremos en esta situación de controversia. Y yo tengo el derecho preferente, lo tengo yo, de escoger qué educación quiero para mi hijo, Carlos. Y si he escogido una escuela donde sé que le dan valores a mi hijo, que continúan los valores de mi casa, pero el Ministerio de Educación va
obligar a que se estén dando estas materias, ¿verdad? Que se cambien algunas. Se hablaba de quitar historia y poner otra. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a perder también hasta nuestra identidad nacional, ¿verdad? Entonces, sí queremos que nos aclaren, Carlos, que sean transparentes con nosotros, ¿verdad? De saber bien qué es lo que pretenden. Así es, 3182-5600 para que usted pueda formular sus preguntas también a través de la plataforma de WhatsApp. Abogado, ¿a qué escenarios estamos? Estamos próximos a iniciar ya el año escolar, si se quiere, en el sector público, porque hay escuelas que inician ahí entre agosto, pero ¿a qué escenarios nos enfrentamos y cómo padres de familia podemos incidir para que exista realmente un cambio dentro de toda esta iniciativa que tienen dentro de la Secretaría de Educación? Sí, bueno, a nivel legislativo, digamos que es el momento más preocupante que está viviendo Honduras. No sabemos si el 25 de enero van a llegar los diputados y si llegan no sabemos si van a sesionar, pero indistintamente de eso nuestra obligación es estar alerta para poderles entregar esa iniciativa de ley que nosotros hemos trabajado como movimiento junto con otro montón de organizaciones y movimientos más, sobre todo relacionados con el tema de educación, para poderles entregar un proyecto de ley, un borrador de ley de derechos parentales, ¿verdad? Ese es, digamos, el siguiente paso a nivel de gobierno, a nivel de lo que el movimiento quiere con el gobierno. No supone eso que antes no nos podamos reunir, ¿verdad? Porque evidentemente el ministro Esponda siempre ha sido una persona bastante comunicativa, bastante abierta, al punto de que nos ha dado cierta tranquilidad, y debo decirlo, que esta mañana ha salido una publicación en la que él ha dicho de manera muy seca, pero muy contundente, el nuevo currículo no está o no va. Eso a nosotros nos da cierta tranquilidad porque evidencia que el ministro tiene una línea de respeto del debido proceso. El problema que estamos viendo nosotros es que hay otros mandos en medio que no están respetando esa línea directiva que viene desde el ministro. Entonces, claro, como en todo en la vida, existen diferentes formas de pensar a lo interno de una secretaría también. Y el hecho de que el ministro haya roto las guías de educación sexual en un programa o que haya manifestado que él no va a atentar contra la idiosincrasia y el arraigo de creencia y de respeto incluso religioso que tiene el hondureño por historia y por tradición, con una inclusión o con una importación de ideas o de ideologías que vienen del extranjero pretendiendo desorganizar la familia, romper el núcleo que es básico de la sociedad como es la familia. Él es un hombre que respeta eso y lo ha dicho siempre, pública y abiertamente, pero sabemos que a lo interno él tiene anticuerpos, ¿verdad? Y claro, nos dio satisfacción saber que no había sido removido de su cargo en el cambio de año académico, de año gubernamental, perdón, y eso pues nos da la tranquilidad de que tenemos a una persona que es abierta al diálogo en esa secretaría y eso nos alegra. Pero por el otro lado nos preocupa que los mandos intermedios estén lanzando esa información y que estén alimentando a la cooperación o permitiendo que entre de la cooperación externa este montón de podredumbre en los planes educativos, en la currícula escolar. Entonces, lo primero que nosotros queremos es conocer el currículo nacional y saber qué es lo que le enviaron a los cooperantes externos y qué es lo que deberíamos de tener nosotros sobre nuestro escritorio para poder revisarlo. Eso es lo primero. Si eso no sucede, entonces evidentemente tenemos que encender otras alarmas y pues adoptar otro tipo de medidas. Pero de inicio o en primera instancia lo que estamos es implorando casi que nos abran la puerta, que nos permitan sentarnos en la misma mesa para discutir este tema. Y a nivel legislativo, como le decía, por el otro lado, si nosotros no solamente podemos venir aquí a señalar, no solamente podemos venir aquí a decir esto está mal y no traer una propuesta de solución. Nuestra propuesta de solución es que ante ese veto de la Ley de Prevención del Embarazo Adolescente, hemos traído al Congreso Nacional de la República, o pretendemos traer al Congreso Nacional de la República, un proyecto de ley de derechos parentales, para que podamos canalizar adecuadamente la legislación por donde debería de ir.
Porque Claro. no se vale solamente señalar y decir esto está mal. Tienes que dar la propuesta de solución. Entonces va por muchas vertientes la lucha y el esfuerzo de este movimiento, y evidentemente siempre estamos alertas de cara a que se materialice lo que hemos señalado que no se debe materializar. Si se llegara a aprobar y a experimentar, como en efecto han anunciado desde algunos mandos intermedios de la Secretaría de Educación, esa nueva currícula sin antes haberla socializado y participado a los padres de familia, eso solamente supone que tenemos un choque frontal. Claro. Pati, ¿cuál ha sido el apoyo por parte de los diputados, por ejemplo, que ustedes seguro lo han conversado con ellos? Sí, fíjese, Carlos, que tenemos ¿verdad?, diputados que pues, están con nosotros también, ¿verdad?, que se han acercado. Bueno, creo que en la marcha pudimos ver, ¿verdad?, ahí la participación también, ¿verdad? Era algo apolítico, ¿verdad?, sin distingo de colores ni de religión. Y pudimos ver, ¿verdad?, que muchos diputados estaban ahí, ¿verdad?, presentes. Eso nos dio una pauta de que tenemos ese apoyo de parte de ellos, ¿verdad? Como le decimos, es un movimiento que no hay, ¿verdad?, colores políticos ni religiosos. Es más, estamos trabajando, ¿verdad?, sabemos de todas las religiones, ¿verdad?, de todos los credos. Y eso es lo bonito también, Carlos, ¿verdad?, que nos hemos unido por una causa linda, que son los niños, que son nuestros hijos, y sabemos que contamos con el apoyo de muchos, ¿verdad?, y de muchos políticos también, ¿verdad? Tenemos el respaldo, y ya lo decía Juan Diego, pues sabemos que hay apertura, ¿verdad? Sabemos que hay apertura. Entonces, hoy les decimos, aquí estamos, ¿verdad? Si ustedes pues nos permiten conversar, llevarles esas propuestas también, ¿verdad? Porque inclusive decir propuestas de guías, realmente de guías que sean acorde a lo que se debe de dar a los niños según su edad cronológica también, Carlos, ¿verdad? Porque no es que estamos oponiéndonos a que se eduque en temas de la sexualidad a los niños. Claro que se necesita, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo de manera consensuada con nosotros, que los padres estemos enterados. No queremos, Carlos, que nos suceda como está sucediendo en otros países, donde se está llevando hasta presos a los padres, ¿verdad? Se les están quitando a sus hijos por el hecho de quererles hablar o corregir u orientar, ¿verdad?, a los niños. Entonces, no vamos a permitir que esto suceda. Por eso, sí, yo pido a los padres, madres de familia, ¿verdad?, que se aboquen, que se unan, que se informen. Es importante informarse, entender todo el contexto, ¿verdad?, de lo que está sucediendo. No solo quedarse con las últimas palabras que dicen, vamos a darles educación para prevenir embarazos, o vamos a mejorar las matemáticas. No, vámonos a lo que realmente, vamos al trasfondo. ¿Qué es lo que pretende? Vaya usted a la escuela de su hijo y dígale, a ver, directora, muéstreme qué está viendo mi niño, qué está viendo. Siéntese con sus hijos a la par de ellos en una tarea que tengan que hacer y véale, a ver, hijo, ¿qué estás aprendiendo? Quizás usted no conozca el tema, pero al estar viendo algo le va a llamar la atención a usted como adulto, algo le va a llamar la atención de alguna palabra, ¿verdad?, que su hijo esté viendo, que le digan que dos hombres o... ¿verdad? Sí. Tengo dos papás, tengo dos mamás, o sea, y esto no es que estamos en contra, Carlos, tampoco de que hay se nos ha tachado también de que hay una campaña de odio. No, respetamos, Carlos, respetamos, ¿verdad? Ante todo, pues somos todos pues seres humanos que nos respetamos entre nosotros. Cada quien sabrá, ¿verdad?, lo que pero en su momento, pero en su momento, Carlos, llegar a una edad madura, a una adultez. Entonces, eso, ¿verdad? Padres de familia, acompañemos a nuestros hijos en su formación. Así es. Mire, tenemos algún mensaje para compartir. Por ejemplo, estamos viendo estas imágenes antes de llegar a los mensajes. Por ejemplo, esta es una modalidad que se está utilizando, que es como llaveros. Sí. Sí. Ahí entregaron bolsos, llaveros, camisas, de todo. O sea, es que usted... Eso fue en la Ceiba. Usted a un niño le ofrece un confeti y va emocionado. Claro. Y ofrecieron varios. Mire, tengo derecho a decidir tener o no tener relaciones sexuales y a decidir tener o no tener hijos. Tengo derecho a ser respetado en mi identidad sexual. A niñas, Carlos, eso era para niñas de 5 años. 5 años. Es que jurídicamente tenemos que marcar una diferencia. O sea, nuestra legislación establece una edad que le llama la mayoría de edad. Correcto. La adultez. Hay una que es la incapacidad relativa y hay otra que es la dependencia absoluta.
y nuestros hijos menores de edad están en dependencia absoluta. Yo puedo a un hijo de 18 a 21 años darle una habilitación de edad. Yo puedo, considerando los diagnósticos de un psicólogo, llevar eso a un juez de familia y decirle, mire, este joven creció sin padres y a los 18 años me parece que tiene la madurez de uno de 21. Habilítele la edad para que pueda ejercer un negocio. Ah, bueno, eso jurídicamente se puede hacer. Yo voy a un tribunal de justicia de familia y le pido eso al juez. Y el juez, considerando las pruebas, lo otorga o lo deniega. De acuerdo. Eso es normal. Pero cuando usted tiene a un infante que es menor de 18 años, todos son infantes. Ahí no hay incapacidad relativa, ahí es absoluta la incapacidad. Sí. Un menor de 18 años no puede ni siquiera matricularse en un centro educativo. No puede ni siquiera tomar una decisión económica, no puede hacer absolutamente nada. Para eso está la patria potestad de los padres que se ejerce de manera mancomunada. Entonces, jurídicamente, el arraigo de nuestra legislación protege al infante. ¿Y a quién le da la patria potestad? Ahí no dice que se la dieron a la Secretaría de Educación o que se la dieron al centro educativo. Se la dieron a los padres de familia. Correcto. Entonces luego van a haber argumentos que dicen, bueno, pero es que no tiene padres de familia porque pues uno se fue para España y el otro se fue para Estados Unidos buscando sueños americano y español respectivamente. Entonces veamos ese caso particular. Habrá entonces jurídicamente también quien puede ejercer la tutela de ese menor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No pueden brincarse la tranca de la ley. Yo enfatizo el respeto al Estado de Derecho, al imperio de la ley. La ley dice que los hijos son nuestros hasta que llegan a los 21 años. Cuando llegue a los 21 años, si mi hija o mi hijo, hijas o hijos me quieren pedir que papá me voy de la casa, bueno, mi amor, que le vaya bien en la vida. Claro. Usted es una decisión que está tomando de manera completamente independiente, pero debajo de los 21 años, yo tengo toda la patria potestad para decidir sobre mis hijos. Eso es biológico, jurídico y lógico también. Entonces no podemos atentar contra eso. Eso es lo bonito del derecho. El derecho es muy lógico. Es traer a la legislación y encuadrar asuntos de la vida diaria, de la vida cotidiana, como este que le estoy diciendo. Entonces, respetémoslos. No es fácil, pero bueno, pues esos son los cánones que ordena la sociedad. Así es. Vamos a leer algunos mensajes de nuestros amigos televidentes que comparten sus puntos de vista también. Buen día, Diálogo de Impacto, y a los invitados. Referente al tema de incluir temas en la currícula escolar, temas que no han sido consensuados con miembros de padres de familia, y al parecer ya se había cerrado ese capítulo el año pasado, resurge de nuevo ese tema de incluir un tema de género. También es importante saber qué consiste esta cátedra morazánica que tanto pregona la mandataria, si es una ideología del pensamiento del prócer Morazán o es una ideología revolucionaria importada de otro país, muy ajena al pensamiento del prócer. Hay que ver qué profundidad, en qué consiste esta cátedra morazánica. El actual gobierno de la República no se puede desconocer que tiene compromisos con grupos LGTB, porque fueron los que incluyó el coordinador del Partido Libre como grupos de apoyo e inclusión. Por ende, hay compromisos y también los factores exógenos internacionales, como la ONU, que también exigen este tipo de peticiones. Lo malo es que nunca es consensuado, sino que lo imponen, y eso es lo que está mal. Volvemos nuevamente a la imposición, al no ser participativos con los actores fundamentales que son los padres de familia. Otro mensaje tenemos para leer. Buenos días, Liga, sus invitados. Tengo 63 años de edad y fui muy afortunado al recibir educación de alta calidad. Y cuando cursaba tercero de primaria ya me sabía las tablas completas en matemáticas, en estudios sociales. Me sabía completamente cuál era la cordillera más alta de nuestro país, los ríos más grandes y largos, cuántos departamentos son con sus respectivas cabeceras, etc. Me da mucha pena y tristeza la actual educación que se está dando a nuestra niñez. Imagínense que van a la secundaria y muchos ni siquiera saben lo más elemental de las 4 materias básicas. ¿De quién es la culpa? Esa es la gran pregunta que todos nos preguntamos. En mi opinión, deben intromisión más directa por parte del gobierno para estudiar profundamente el problema. Padres de familia, observen de cerca el desenvolvimiento escolar de sus hijos y maestros con mayor formación educativa y se esmere para darles una buena educación con calidad y de educación, como me pasó a mí. Hoy en día ni siquiera saludan a los niños, sino tienen respeto a los mayores. Y acuérdense que la educación de un niño comienza en casa. ¿Qué pasó con la moral y cívica?
en las escuelas. Algo que debía de ser incluido en la educación de nuestra niñez es aprender la Constitución de la República. Bueno, los puntos de vista de nuestros amigos televidentes. Es que, mire, ese último mensaje, porque es el que tengo más fresco, es el que voy a referir. Eso último que dice es muy importante. La Constitución de la República es nuestra carta magna, es nuestra carta de presentación y tiene todos estos que son temas elementales, sobre todo con el tema de la educación. Tiene un capítulo en el tema de derechos fundamentales y de garantías constitucionales. Tenemos un apartado para la educación. Y en efecto, todo eso que decía el televidente sobre a dónde hemos dejado la educación cívica. Entonces, ¿qué pasa? La educación es un complemento entre lo que enseñan en la casa los padres y el resto de la familia y lo que reciben en la escuela. La escuela debe enfocarse en lo académico. Y los padres de familia nos debemos de enfocar en lo religioso, en lo personal, en lo de higiene, en lo que tiene que ver con orden, con virtudes humanas, comportamiento y si queremos también un tema que tiene que ver con otras enseñanzas, ¿verdad?, espirituales. Claro. Pero lo académico es lo que le corresponde al Estado y a las instituciones estatales velar. Nosotros nos encargamos de la parte personal, humana y espiritual. Entonces, ¿por qué quieren invadir un terreno que no tienen que invadir? ¿Por qué le quieren hablar a mi hija en una edad de 6 años sobre temas de sexualidad que no es necesario que ella escuche porque le van a despertar un interés que no tiene que tener en esa edad? Correcto. ¿Verdad? Entonces es bien delicado y no sé al final si estarán las imágenes, pero adicional a ese llavero hay otro movimiento que se llama Chispa Project. Y ese Chispa Project lo que anda es haciendo entrega de libros y de material didáctico y de lectura complementaria a los jóvenes. Y andan en un bus, ¿verdad?, visitando diferentes ciudades y llega una biblioteca rodante. Y qué lindo, ¿verdad?, qué romántico. Mi hija, por ejemplo, mi hija mayor, que tiene un hábito de lectura muy arraigado, traga libros, ¿verdad? Le encanta leer. Y a veces me come el mandado, porque yo tengo que hacer primero el escrutinio de qué es lo que va a leer y a ella me está pasando. Claro. Pero yo en casa, yo tengo que agarrar el libro y ver qué va a leer esta niña, qué es lo que dice este libro. Y la vez pasada le compré un libro sobre mujeres triunfantes, ¿verdad? Y mujeres que han marcado una diferencia en la historia. Y habían un montón de historias de personas que eran lesbianas. Salía, por ejemplo, una historia de una princesa o candidata al reinado en no sé qué país, no me acuerdo si era en el Reino Unido, hace muchísimo tiempo, y que la connotación de la historia era que a ella no le habían permitido tener funciones reales porque ella tenía una preferencia sexual distinta. Entonces, claro, cuando yo leo eso, yo tengo que abordar ese tema con mi hija, pero cuando ella llegue a esa lectura, y esa lectura está diseñada para niñas mayores de 8 años. Entonces, todo a su tiempo, pues, no podemos ponernos nosotros a hacer las cosas en desorden. Sí. Abogado, yo quiero comprometerlos a ustedes realmente para que nos volvamos a encontrar en este espacio, sigamos abordando esta temática de mucho interés y no dudo que con el paso del tiempo pues vamos a tener más noticias. El tiempo se nos agotó, pero quiero agradecerles a ustedes por haber venido, por compartir esta preocupación. Rápidamente, Pati, recordarles las plataformas para que puedan todas aquellas personas que tengan inquietud poder participar. Agradecerle, Carlos, por este espacio y pueden encontrarnos en Facebook, en Instagram, como Por Nuestros Hijos, HN o No Te Metas con Mis Hijos, Honduras. Bien. Bueno, ya saben, entonces, abogado, muchas gracias. A usted las gracias por la invitación. Estamos a la orden para cuando lo consideren. Muchas gracias al abogado Juan Diego Lacayo, que nos ha atendido, y también a Pati de Suazo, que nos ha acompañado por este movimiento Por Nuestros Hijos. Ya sabe, entonces, usted siga pendiente, continuamos con más información. Catherine Alvarenga nos tiene más de Hola Honduras. Gracias por habernos acompañado en Diálogo de Impacto.